Padre, gracias por el día de hoy, por la mañana. Gracias por su gran amor. Gracias por la respiración, por la vida. Gracias por conectarnos a esta red para poder tener esta comunión y meditación de su palabra y oración en grupo. Padre, trabaja en el corazón de cada persona, empezando desde mi persona, siguiendo nombre por nombre de las personas que se han conectado y las personas que están escuchando también por el YouTube y por el Facebook y otras redes, por el Instagram, que tu Espíritu, Señor, trabaja en el corazón de cada persona. Señor, enséñenos a encontrarnos con usted, que es el buen pastor. Nosotros somos las ovejas, muchas veces descarriados, muchas veces heridos, muchas veces perdidos. Padre, encuéntrenos, tráenos al redil que es la comunión con usted. Trabaje en nosotros, fortalece, cambie, transforme, enséñenos su voluntad. Y que el día de hoy, Padre, tengamos esa comunión con usted de una manera estrecha. Abre nuestra mente al leer la Biblia, al leer que su palabra sea poderosa en cada persona y que nos alimente el corazón y el alma. Aparta la distracción y el cansancio físico, que es lo que no nos deja concentrarnos en su palabra. Y que hoy sea un día especialmente dedicado a nuestra comunión con usted. Se lo pedimos, Padre, agradeciéndole por escuchar esta oración. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Hoy día hemos decidido, por las preguntas que aparecieron ayer, hemos decidido ampliar un poquito el tema de Jesús y la puerta. Jesús y la puerta, el buen pastor. ¿Cómo es que Dios se presenta o Jesús se presenta como la puerta? Por las preguntas que ayer llegaron y los comentarios. Y lo que deseo, hermano, que ustedes comiencen a visualizar esto, que es demasiado importante. Voy a poner la diapositiva correcta. Porque cuando Jesús está hablando de la puerta en el Sermón del Monte, está asentando las bases de su ministerio y de su reino. Y para entrar al reino de Dios es necesario saber qué puerta tengo que entrar. Y ya dijimos que Él es la puerta estrecha, Él es el camino estrecho, y la clave es entrar en imperativo. Es una orden de vida o de muerte. O entras por la puerta estrecha o te pierdes. O sigues por el camino estrecho o te pierdes. Entras por la puerta ancha, te pierdes. O sigues por el camino ancho, te pierdes, porque te lleva a la perdición. El único camino es el camino angosto y es la puerta angosta, y es Jesús. Ya dijimos que la puerta estrecha es Jesús verdadero y la puerta ancha es el Jesús falso, a quien oran muchos cristianos. ¿Captan? O sea, los dos son Jesús, solo que uno es verdadero y el otro es falso. ¿Qué quiere decir eso? Muchos buscan a un Jesús equivocadamente. Ya dijimos, buscan un Jesús según su comodidad, según sus conveniencias, oran según su conveniencia, oran a la manera que ellos quieren, ¿no? Diciendo que Jesús es su amigo, pero no entran con arrepentimiento, no entran con verdadera confesión, no entran con un impacto de un Dios santo, de un Dios poderoso, de un Dios realmente santo, puro, limpio, misericordioso. No entran. Y cuando dice entrar, hermano, por la puerta, es un entrar diario. Es un entrar diario. Tú tienes que elegir por qué puerta vas a entrar hoy día. ¿Cómo vas a orar a Jesús hoy día? Si vas a ser impactado por su santidad, vas a entrar por la puerta estrecha. Entonces, entras con arrepentimiento, entra con un compungir de corazón, con una confesión,
Todos los días se peca, hermano. Todos los días te encuentras con la santidad de Dios. No hay vacaciones ni feriados para no pecar. O pecas en tus pensamientos, o pecas en tus acciones o en tus palabras. Hermano, esto es entenderlo muy bien. Entonces necesitas una limpieza del Cordero de Dios. Necesitas elegir entrar por la puerta estrecha, confesando, siendo impactado por la presencia de un Dios santo. Esto es importante entender. Ahora, las preguntas que me llegaron ayer, por eso decidí preparar esto, porque es necesario sacar las dudas para que esta semana podamos hablar muy bien de la confesión. En primer lugar, hermano, Jesús dijo, yo soy la puerta. Estoy leyendo Juan 10, del 7 al 10. Yo soy la puerta. El que por mí, está hablando de la puerta estrecha, ¿eh? El que por mí entrare será salvo. O sea, es debido a muerte. Y entrará, y saldrá, y hallará pasto. Recuerden que nosotros somos las ovejas, ¿verdad? Él es el buen pastor, pero también Él es la puerta. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué ilustración está usando Jesús aquí? Hay dos posibles ilustraciones. La primera es que cuando un pastor con su rebaño no podían llegar al redil y se quedaban en el campo, el pastor armaba un redil provisorio con palos y estacas. Metía sus ovejas adentro y él se paraba, dormía en la puerta, acurrucado, y la oveja que quería salir tenía que pasar por encima de él. Y hacía una puerta estrecha para que él se pueda acurrucar ahí, y ahí cuidar a sus ovejas de las fieras salvajes nocturnas y diurnas. Y cuando Jesús, hermano, está hablando de esto, Él está hablando de que Él es el pastor que cuida y el pastor que te da pastos. Ojo, el pasto espiritual, ya sabemos, es la palabra de Dios, es la oración. Por eso es que mi recomendación es que aprendas a orar como Jesús quiere que ores. Pasa tiempo en la presencia de Dios, comiendo el maná en la madrugada, sé impactado por su presencia, vas a caer arrepentido porque vas a ser impactado por su gloria y luego te van a hacer una confesión de tal manera, hermano, que ayer decíamos la confesión del cielo. ¿Qué opina de ti mismo? Y mañana vamos a seguir con ese tema de la confesión del cielo. Pero hay una cosa, hay ladrones y ahí es el diablo. El diablo que viene a matar y destruir. Esto es importante entender, hermano, porque vivimos en un mundo peligroso, lleno de peligros. Tú no estás exento de ese diablo. No, claro que no. Ahora, lo grave es que las ovejas se confabulan con el diablo. Y ahí es donde la oveja comienza a sufrir, no solo físicamente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, en todas las áreas. ¿Por qué? Porque la oveja es oveja, hermano, y los lobos son lobos. Escuche bien esto. Eso se presenta, yo soy el buen pastor. Y ahí puede decir, yo soy el buen pastor. ¿Quiénes van a saber que es el buen pastor? Sus ovejas, porque las ovejas conocen la voz del pastor y el pastor conoce a sus ovejas, hermano. Ginosco, un conocer íntimo. Se decía que en la antigüedad, hermanos, este tema del pastor es que el pastor convivía con sus ovejas y les ponía nombre según las características físicas del pastor. Y es que el pastor bastaba para que hablase y las ovejas seguían su camino. Y esta es la ilustración que Jesús está haciendo para dar a entender que, que Dios, hermano, te conoce tal cual, te conoce enterito.
El problema no es que Dios no te conozca. El problema es que tú no lo conoces. Y como ya hemos dicho muchas veces, el problema no es que Dios te ame o no te ame. El problema es que tú no le amas. Ese es el problema. Ajá. Entonces, y ahí parten los problemas con Dios. Y la oveja no ama a su pastor. Y lo malo es que es oveja. O sea, la oveja no tiene sentido de orientación. La oveja se pierde en el mismo lugar varias veces. Cae en el mismo problema varias veces. Cae en el mismo pecado varias veces. Se lastima varias veces. Ese es el problema de la oveja. Cuentan varias anécdotas que los pastores, para poder, porque le daba tanta pena a sus ovejas, se escapaban, se iban por otros lados y como eran muchas ovejas, el pastor le daba tanta pena a la oveja, una oveja que decía, oye, discúlpame lo que voy a hacer, pero voy a, ¿saben lo que hacía el pastor? Le quebraba la pata, le quebraba la pata a su oveja, una pata, la cargaba en su hombro y la oveja no podía caminar más. Él la cargaba en su hombro, él le daba pasto, le daba agua de manera personal. Cuando la pata se curaba, la oveja se encariñaba tanto con su pastor que no se quería separar más y era la oveja que estaba más cerca de su pastor. Algunos jocosamente dicen que la oveja nunca más se iban del pastor por miedo a que le quiebre otra pata. Pero lo cierto es que la oveja se encariñaba con su pastor y nunca más se apartaba de él. Hermano, el buen pastor, Jesús se presenta como el buen pastor, no quiere decir el pastor bonachón que te va a socapar nuestras faltas y pecados. No, Señor. Cuando Jesús se presenta como el pastor, se presenta como el cuidante, educador, formador, como el Dios, como el sustento, como el todo de la oveja, el todo, el defensor. Y ayer hablábamos que cuando Jesús nace, el niño nace en tu corazón. Es el Dios admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y príncipe de paz. Dios es todo, hermano. ¿Quién lo sabe? La oveja. No puede vivir sola una oveja. Preste atención a esto, que es demasiado importante. Pablo dijo en Hechos 20:29 que él sabía que cuando partía de una iglesia, de un lugar, dice que aparecerían en medio de la iglesia lobos rapaces que no perdonarán nunca al rebaño. No te preocupes, hermano. Asegúrate de entrar por la puerta del pastor. Déjate impactar por Dios hoy día. Hoy día. Entra a su presencia. ¿Saben cuál es el rebaño, no? La oración, la meditación, el estudio de la Biblia. Si tú estás orando y estás leyendo la Biblia, has entrado al rebaño. Has entrado. Y si entras arrepentido, te dejas impactar por la gloria de Dios, has entrado por la puerta estrecha. Y esto es importante. Hermano, todas nuestras equivocaciones, errores, pecados, que Dios muchas veces usa para que tú vengas a sus pies y que el diablo usa para que te desanime y que golpea nuestras conciencias, hermano, con un dolor que a veces ni tú mismo te puedes perdonar por tanto pecado sembrado, hermano, a tu alrededor. Ni tú mismo.
Lo que deseo, hermano, no es espaciarme en eso. Lo que yo deseo es que tú, y lo que Dios desea, es que tú entres al rebaño. Ora, hermano. Ese es el rebaño. Encuéntrate con Dios. Suplícale que Dios se manifieste, ese buen pastor, a ti, antes que sea demasiado tarde. ¿Y por qué lo digo? Porque todo tiene su tiempo, hermano. Algunos dicen, siempre será buen pastor Jesús, siempre, siempre te perdona, siempre, siempre, siempre. Y usan la palabra, siempre te va a perdonar, siempre. Ay, hermano, mira, yo te voy a demostrar que no es siempre. Mira, Zacarías 11:9. Y dije, no os apacentaré. La que muriere, que muera. Y la que se perdiere, que se pierda. Y las que se quedaren, que cada una coma carne de su compañero. ¿Saben de qué están hablando? Del pueblo de Israel. Zacarías vivió la época que después vino los 400 años de silencio para el pueblo de Israel, que era rebelde a su Dios. Y que cuando Jesús apareció, no lo reconoció. Y no entró por la puerta estrecha arrepentido el pueblo de Israel ni judíos. Rechazaron a Jesús. Y Jesús dijo, basta, basta, lo hice todo, lo hice todo. No, pues al judío nomás es esto, ¿no ves? Y dime tú, ¿no es para ti esto y para mí? Es ahora, hermano, que tienes que entrar por la puerta estrecha. ¿Cuál es tu redil? La oración, no te olvides. ¿Cuál es tu redil? El estudio de la Biblia. Déjate impartar por tu buen pastor. ¿Saben? Esto es demasiado importante porque Jesús se presenta como el camino, también la verdad y la vida, porque la clave de las ovejas es que están propensas a la muerte, que están vulnerables a los peligros, hermano, no solo físicos. Hablando aquí del problema de la vida eterna, cuando Jesús dice, yo quiero que mis ovejas tengan vida eterna y tengan en abundancia y tengan pasto, que yo soy el pasto, dice Jesús. Pero yo soy el camino, no solamente soy la puerta estrecha, sino que soy el camino estrecho, pero el camino verdadero también, porque así como hay puerta ancha, ¿ya? Hay también caminos falsos anchos. Entonces dice, yo soy el camino verdadero, que te va a llevar a la vida. ¿Y sabes dónde está la vida? En la presencia del Padre. El objetivo de Jesús es llevarme a la presencia del Padre. ¿Y saben qué dicen algunos teólogos? Que Jesús estaba aquí parado en la puerta de, del templo, en el patio, del, y ahí estaba el sacerdote sacrificando el cordero. Y Jesús estaba mirando y le estaba diciendo a los discípulos, ven a ese cordero sacrificado ahí, sacrificándolo. El sacerdote, ¿lo ven? ¿Lo ven? Yo soy el camino. Quieren llegar allá donde está el lugar santísimo, donde está la gloria del Padre, y yo soy el camino. Ahí hay vida. Sigan mi camino. Entren por la puerta. ¿Cómo va a pasar? Encuéntrese conmigo clavado en la cruz. Encuéntrese conmigo. Caigan arrepentidos. Confiesen sus pecados. Y van a encontrar la vida. Esto es demasiado importante. ¿Por qué? Hacerlo diario. ¿Por qué? Jesús va a contar. Escuche bien. Jesús va a contar la parábola de la oveja perdida. Y esto es muy valioso. La parábola de la oveja perdida. Hermano, lo primero que tiene que suceder para que tú entres al redil, a orar mucho a la presencia de Dios y estudiar su palabra, es reconocer que estás perdido. Si no logramos esto, hermano, reconocer que estamos perdidos, podridos, lo que tú quieras llamar, nunca vamos a entrar al redil. Tienes que ver eso. Déjate, hermano, de acusar a otros. Deja de tildar.
Deja de guardar rencor hacia otra gente. Pídele al Señor que te quite eso, de culpar a otros. Hermano, en eso no consiste la vida eterna. La vida eterna consiste en que Dios te muestre tu error y caer rendido a la presencia de Dios. Vea, hermano, esto, por favor. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas? No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Él se está comparando con el pastor que tiene un redil de 100 ovejas y que hay una que se pierde. Algunos dicen que son 100 mundos que Dios creó y justo nuestro mundo se perdió. Puede ser, pero eso no es el tema de hoy. Lo que sí es el tema de hoy es que yo soy esa oveja perdida. Yo soy. Necesito que el pastor me encuentre. Él lo hace todo. Y yo soy la oveja perdida. Necesito saberlo eso. Necesito entender eso. Y me he perdido en el mismo camino podrido de siempre. Me accidento en el mismo camino de siempre. Caemos en el mismo pecado de siempre. Porque la oveja no tiene sentido de orientación y se pierde 1000 veces en el mismo camino. Y el pastor lo sabe. Por eso él sale a buscarla. La oveja no va a volver. Llora, grita, todo lo que tú quieras. La oveja hace todo eso, pero no sabe volver al redil. El pastor tiene que ir a buscarlo. Por eso, hermano, Dios tiene que enseñarte a orar. Dios tiene que enseñarte a estudiar la Biblia. Dios tiene que hacerlo. Tienes hambre de pastos. No sabes, la oveja no sabe buscar pastos verdes. No sabe dónde se encuentra el agua. El pastor tiene que llevarla. Esto es demasiado importante para entender lo que vamos a hablar esta semana. Y cuando el pastor la encuentra, la pone sobre sus hombros y gozoso, gozoso, al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en el versículo 7, Jesús va a decir, porque en el cielo, esa diapositiva no la mostré, porque en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente. Ahí está la palabra, que se arrepiente, que por muchos que no necesitan de arrepentimiento. Está diciendo cómo encontrar, cómo encontrar la puerta del redil, el arrepentimiento. Y cuando Jesús dice, yo me cansé ya de este redil, en Zacarías 11:9, me cansé. Tantas veces les digo que yo soy la puerta. Tantas veces les digo que tienen que entrar a través del arrepentimiento. No puedes arrepentirte. Entonces, suplícame que me muestre a ti para que te veas tal como eres. Tantas veces, tantas veces, tantas veces me cansé. Voy a dejar que se coman entre ellas. Voy a dejar que las perdidas se pierdan. Que las que están enfermas sigan enfermas y se mueran. Y eso tal cual. Jesús, hermano. El buen pastor está usando ese idioma. El punto es que hoy tú necesitas encontrar el buen pastor, el redil. Entra a su presencia a través del arrepentimiento. Entra. No colocamos aquí la diapositiva en Lucas 15:7, pero puede leerlo ahí en su Biblia, Juan 15:7. Perdón, Lucas 15:7, cuando dice
que en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Hermano, es muy importante el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es el fruto de haberte encontrado con Dios. Ese es el fruto de haberte encontrado con Dios. Es un regalo que Dios te da por haber visto su rostro, por haber visto su gloria, hermano, por haber visto su presencia. No hay otro. Tú mismo nunca vas a poder arrepentirte solito. No. Tú necesitas un encuentro con Dios, con el buen pastor. Ahora, hermano, mañana vamos a continuar con esto, pero a través de la confesión. Porque aquí en esta parábola no muestra completo lo que Jesús hizo por la oveja. Porque cuando la oveja se pierde, el pastor va, la arrebata de las garras del enemigo, de su enemigo, del ladrón, Satanás. Satanás, hermano, asesina al pastor, lo clava en una cruz. El pastor tiene que usar sus poderes para resucitar, tomar su oveja, ponerla en sus brazos y traerla a casa. Así hubiera sido bien contada esta parábola, porque eso es lo que sucede en la realidad. Yo soy la oveja perdida. El diablo hace lo que le pega la gana conmigo. Pero un día el pastor me encuentra, me lleva en sus brazos. El diablo lo asesina en la cruz. Y yo miro a Jesús crucificado en la cruz y digo, fue por mi culpa, mi pecado. Y entonces caigo arrepentido, le pido perdón al pastor, le pido que me lleve al redil y que nunca más me salga de sus brazos. Hermano, eso es lo que ocurre en la realidad. Y eso es lo que tú ves cuando caes arrepentido a sus pies, entendiendo tu culpabilidad y confesando la malignidad de tu pecado. ¿Cuándo ocurre eso? Diario, diario. Está en presente activo. Un pecador que está arrepintiéndose todos los días. Diario te encuentras con Jesús. Diario ves su gloria. Diario caes rendido a sus pies. Diario comes pasto. Diario tomas agua. Diario estás en sus brazos. Por eso es que quise hacer esto, para que ustedes entiendan ya de una manera, a los que me hicieron preguntas ayer. Y mañana vamos a empezar ya lo que llamamos la confesión, de una manera más detallada. Ya ayer hablamos un poco de la confesión, pero mañana vamos a hablar de la confesión de una manera concreta. La confesión de de una verdadera oveja que es consciente que su pastor fue asesinado en una cruz para salvarla. Vamos a ver la confesión de una verdadera oveja que entra por la puerta estrecha del buen pastor. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias por cuidarnos. Gracias por ser el buen pastor, por no dejarnos perdidos, en peligro, por curar nuestras heridas en todas facetas. Gracias por ser bueno. Padre, le entregamos todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo a usted, para que usted lo haga como usted quiera hacerlo, a su imagen y semejanza. Enséñenos a entender cómo es una oveja y cómo somos nosotros tan sensibles a la desorientación. Padre, tantos peligros en esta tierra, tantas tentaciones y caemos vez tras vez en la misma. Perdónanos, Señor.
Llévenla a sus pies, llévenos a sus pies el día de hoy. Y que hoy tengamos ese encuentro de una manera directa con usted. Límpienlo, capacítenlo, purifíquenos en el día de hoy. Gracias, Padre, por escuchar esta oración. Se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.